Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, les damos la bienvenida al 12º seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez. En esta ocasión es el seminario de modalidad virtual. Y bueno, nada más les recordamos que, bueno, que al entrar a las conferencias, mantengan su micrófono apagado. Y bueno, este seminario está organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y en este año cuenta con apoyo PAPIME PE 2030-19, ¿no? En estos momentos, el doctor Alejandro va a dar la presentación de nuestra invitada y, y en unos instantes escucharemos a la maestra en ciencias, Paola Musi. Adelante, Alejandro. Gracias, Noé. Gracias a todos por entrar a esta charla, que seguramente va a ser muy interesante. Les recordamos, por favor, mantener sus micrófonos cerrados para que no exista ninguna interferencia. Revisen que sus micrófonos estén apagados, por favor. Y bueno, voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy. La maestra Paola Mosig es bióloga por la UNAM, con maestría en Ciencias Ambientales por la Universidad de Calgary, Canadá, especialista en temas de cooperación internacional en materia de conservación, manejo, estudio y comercio de especies de flora y fauna silvestres, con experiencia en el diseño de proyectos de evaluación, diagnóstico y análisis técnicos, así como de programas de capacitación en diversos temas en materia de vida silvestre y sus regulaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Comenzó su carrera estudiando a las ballenas grises en Laguna San Ignacio, Baja California Sur, analizando los efectos del turismo y el impacto potencial de las actividades de formación de ballenas. Más adelante trabajó en la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, dando seguimiento a los temas de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. Durante su estancia en Calgary trabajó en la identificación, clasificación y evaluación de los humedales del Parque Provincial Fish Creek. A su regreso a México, se desempeñó durante más de 4 años como representante de la Autoridad Científica de CITES en México, en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, dando seguimiento a diversos temas relacionados con el comercio internacional de especies silvestres, promoviendo acuerdos entre los distintos sectores y representando a México en foros internacionales. De 2007 a 2015, laboró en Traffic de la WWF, donde fungió como oficial superior del programa en México, llevando a cabo diversos proyectos de monitoreo, análisis del comercio de flora y fauna silvestres y contribuyendo a lograr una mejor implementación de las CITES en México, Centroamérica y algunos países del Caribe. Actualmente, desde junio de 2015, labora en Conavio. De junio de 2015 a diciembre de 2016 como coordinadora de asuntos internacionales, dando seguimiento a asuntos bilaterales, regionales y multilaterales relacionados con la biodiversidad, particularmente a temas técnicos del Convenio de la Diversidad Biológica, así como de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, para los que Conavio es punto focal en México, y desde enero de 2007 a la fecha es coordinadora de la Autoridad Científica de las CITES en México. Bueno, así es que nuestra ponente tiene bastante experiencia en estos temas de comercio y conservación. Y pues bueno, Paola, te cedemos la palabra para que inicies con tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes y de verdad aprecio mucho la invitación. Y bueno, pues ojalá, digo, lástima que no pudo ser presencial esta charla como estaba contemplada, pero bueno, pues gajes de tiempos pandémicos. Espero pues que sea interesante un poquito hablar sobre la historia de la conservación y el aprovechamiento de los cocodrilos en México. Les voy a compartir mi pantalla y bueno, pues estaré al pendiente por si cualquier cosa técnica. Esperemos no haya problemas en esta ocasión. Listo.
Entonces, bueno, pues ya no tengo mucho más que decir sobre mí. ya se echaron la larga biografía, pero bueno, hoy por hoy soy la coordinadora de la Autoridad Científica de CITES de Conavio, y la charla va a ser un poco sobre los avances que han habido en la conservación y el aprovechamiento sustentable de los crocodilianos de México. Es un poquito para abrir boca y poner el panorama muy general sobre los crocodilianos del mundo, ¿no? Déjenme hacer esto pequeño porque no veo. Entonces, bueno, Crocodilia es un orden que tiene 3 familias, es un orden de los grandes reptiles predadores semiacuáticos que contiene 3 familias. Una que es la familia Crocodilidae, que son los cocodrilos, los verdaderos cocodrilos, Gavialidae, que está compuesta por los gaviales, y finalmente la familia Alligatoridae, que está compuesta por los aligatores y los caimanes. En el mundo existen 23 especies de cocodrilianos, y en México tenemos 2 especies de la familia Crocodilidae, los cocodrilos verdaderos, y una especie de la familia Alligatorida, que es un caimán. A ver. Ups, no sé por qué no lo puedo. Ah, es por acá. Perdón. Entonces, bueno, los crocodilianos en México. Estos 3 cocodrilos, 3 especies, son el Crocodylus acutus, que es el cocodrilo de río. Como pueden ver, bueno, tiene una gran distribución en América, incluye el extremo sur de la península de Florida, las costas del Pacífico mexicano, América Central y hasta el norte de Sudamérica, así como también las islas del Caribe. Y bueno, está en cuerpos de agua permanentes como lagunas costeras, esteros, estuarios de los ríos y arroyos permanentes. Pueden ver en el mapa su distribución en México está marcada en color anaranjado. También tenemos al Crocodylus moreleti, que es el cocodrilo de pantano, que se distribuye tanto en México como en Guatemala y Belice. Y en nuestro país se tienen registros en varios estados como Chiapas, Campeche, Colima, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz. También pueden ver aquí su distribución en color amarillo. Y bueno, su hábitat principal es de agua dulce, consiste en pantanos, como lo dice su nombre común, estanques o humedales, arroyos, ciénegas, lagunas, ríos de corriente lenta, y raras veces también lo encontramos en ríos caudalosos. Y está también el caimán común, el caimán Crocodylus chiapazus, esta subespecie en particular, cuya distribución se limita a la planicie costera de Chiapas. Ocupa hábitats de aguas lentas, lejos de corrientes rápidas o raudales, como en remansos de los grandes ríos, arroyos, pantanos, ríos fangosos, etcétera, ¿no? Entonces, este es el panorama muy general. Y como antecedente, a mediados del siglo XX, las poblaciones de estas 3 especies de cocodrilos disminuyeron drásticamente hasta llegar prácticamente a su extinción. Quedaban muy pocos individuos de cada uno de estos 3, y esto debido básicamente a su sobreexplotación para el comercio de pieles, que en ese entonces pues no estaba regulado y pues salía sin ningún límite y sin ningún plan de aprovechamiento sustentable. Simplemente se comerciaban a todo el mundo. Como ustedes saben, pues se hacen muchas prendas de vestir y accesorios de pieles de cocodrilos, y estas 3 especies estuvieron prácticamente al borde de la extinción. Ahora, en la década de los 70, el gobierno mexicano decretó una serie de vedas que restringieron el aprovechamiento de estas 3 especies en el medio silvestre, y se promovió mucho el establecimiento, por ejemplo, de criaderos en cautiverio, de ciclo cerrado, donde solamente comenzaron con un número de individuos y ya no se estaban alimentando de más individuos del medio silvestre. Y bueno, esto tenía fines comerciales y también de conservación, y se tomaron algunas otras medidas que vamos a ver durante la presentación. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de las CITES como parte de las generalidades. ¿Y por qué? Porque todas las especies de crocodílidos en el mundo están reguladas
por la CITES. Entonces, bueno, pues, ¿qué es la CITES? Es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Esta convención es de las convenciones ambientales más antiguas, se firmó en 1973 y entró en vigor desde 1975. México entra un poco tarde, entró en 1991 a ser parte de esta convención, como parte de las preparaciones para firmar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Fue uno de los requisitos que le pusieron, ¿no? Entonces, este convenio es jurídicamente vinculante y México es parte desde el 91, ¿no? Se dice también mucho que esta convención tiene dientes porque tiene la posibilidad de sancionar. No es como la convención o el convenio de diversidad biológica o de cambio climático y demás, donde no hay realmente sanciones a los países si no se cumple con las reglas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta convención? Es velar porque el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Entonces, se regula tanto la exportación como la importación, reexportación e introducciones procedentes del mar de especies y especímenes que están listados en sus apéndices. Esto quiere decir todos los individuos vivos o muertos y las partes y derivados de estas especies que están en sus apéndices quedan regulados a través de la convención. Ahora, esta regulación se basa en un sistema de permisos y certificados que solo se pueden emitir si se reúnen ciertas condiciones. Por ejemplo, es un requisito de poder demostrar la legal procedencia de los ejemplares que se desean exportar, que provengan de un aprovechamiento legal que tenga permisos y demás, que haya un dictamen de extracción no perjudicial. Esto quiere decir un dictamen de sustentabilidad de que el aprovechamiento del que provienen estos ejemplares o productos o subproductos fue sustentable. Y bueno, en el caso de especímenes vivos, que el transporte sea adecuado, ¿no? Es como les decía, todo el orden Crocodilia está incluido en los apéndices de las CITES y por lo tanto todas las especies y subespecies están reguladas por la convención. Hay algunas en el apéndice 1 y otras varias en el apéndice 2. ¿Qué son los apéndices? Los apéndices justamente las listas de especies a través de las cuales la CITES regula el comercio de estas especies, ¿no? El apéndice 1 es el que incluye especies que están en peligro de extinción y que son o pueden ser afectadas por el comercio internacional. Estas son especies que realmente están muy amenazadas y no se permite hacer un intercambio con fines comerciales. No se autoriza este comercio internacional, salvo en circunstancias excepcionales, como por ejemplo para investigación o educación o programas de conservación. El apéndice 2 incluye especies que no necesariamente están amenazadas de extinción, pero que se sabe que pueden llegar a estarlo si su comercio no se regula y no se controla. Este apéndice incluye la gran mayoría de las especies que están en las CITES y también incluye especies que se parecen mucho, que no necesariamente se comercian o están amenazadas, pero que se parecen tanto a las que sí están reguladas, que también entran, por ejemplo, para darme a entender un poco más, las cactáceas o las orquidáceas, pues es muy difícil, por ejemplo, para alguien de Profepa o de aduanas distinguir entre una y otra. Entonces, con fines de facilitar un poco la aplicación de la ley y las regulaciones de la convención, pues entró completas las familias de cactáceas y de orquídeas a la convención. Bueno, y está el apéndice 3, ¿no? Que incluye especies para las que un país decide unilateralmente regular el comercio, incluye cierta especie a las CITES, y este país sí emite permisos CITES, pero los demás donde se distribuye la especie solamente emiten certificados de origen. Entonces, bueno, como pueden ver, en el apéndice 1 hay 1.137 especies a nivel mundial, ¿no? En total, de las cuales en México hay 143 especies. Para estas no hay comercio con fines
comerciales, valga la redundancia. En el apéndice 2 están reguladas 37.486 especies. Como ven, más del 90% de las especies que están en CITES se pueden comerciar legalmente. Existe mucho esta idea de si una especie está en CITES, van a prohibir el comercio. Se trata de restringir y no es el caso. De hecho, se promueve el comercio, pero sustentable y legal, de las especies que están incluidas en el apéndice 2. En México tenemos aproximadamente, bueno, no aproximadamente, exactamente 2.366 especies, ¿no? Incluidas en las CITES. Y del apéndice 3, que es el que menos especies tiene 238, de las cuales 24 son mexicanas. Sin embargo, estas especies no las ha incluido México, sino que las ha incluido otro país y son especies que se distribuyen en México, ¿no? Un poco sobre la estructura de las CITES, también para que puedan entender la historia de lo que ha sucedido con los cocodrilos en México. A nivel nacional, cada país tiene que designar 3 autoridades. Bueno, 2 son obligatorias, pero la tercera también es muy deseable. Está la autoridad administrativa, la autoridad científica y la autoridad de aplicación de la ley. En el caso de México, la Dirección General de Vida Silvestre es la autoridad administrativa y esta se encarga de la comunicación oficial del país ante las CITES y también ante los demás países parte, y es la encargada pues, de toda la parte administrativa, o sea, de emitir los permisos y los certificados de exportación, importación y demás. También está la autoridad científica, que en este caso es CONABIO, y por eso hemos trabajado tanto con los cocodrilos. La CONABIO pues es la que se encarga de asesorar a la autoridad administrativa en temas técnicos científicos y también es la encargada de emitir estos dictámenes de extracción no perjudicial que son el pilar de la convención, ¿no? Si se va a exportar una especie, lo importante es saber que proviene de un aprovechamiento sustentable y que no se está poniendo en riesgo a las poblaciones silvestres de la especie en cuestión. Entonces, de esas se encarga la autoridad administrativa y, bueno, también de realizar proyectos de las especies que están listadas en CITES o de otras que potencialmente pudieran llegar a estar listadas o necesitar de un listado en las CITES. Y está la autoridad de aplicación de la ley, que en el caso de México es Profepa, y se encarga de que se cumpla la legislación de las CITES y, bueno, de ser la que inspecciona y vigila en puertos, aeropuertos y fronteras. Entonces, eso es a nivel nacional. Obviamente, la CONABIO como autoridad científica, pues no somos expertos en las 2.366 especies mexicanas que están incluidas en las CITES, entonces tenemos una red de científicos y de expertos que nos apoya pues tomando decisiones, realizando los dictámenes y proveyendo toda esta asesoría que se requiere para implementar las CITES de manera exitosa. Y a nivel internacional, el órgano más importante es la Conferencia de las Partes. Esta Conferencia de las Partes está compuesta, como lo dice su nombre, por todos los países parte de las CITES, que son actualmente ya 183. O sea, prácticamente todos los países del mundo ya son parte de este convenio. También está la Secretaría de las CITES, que provee apoyo logístico, básicamente, y están los comités de flora y fauna, que son comités que se reúnen anualmente y que ven los aspectos técnicos de los distintos grupos de especies que están regulados por las CITES, y el comité permanente, que está encargado de analizar y, bueno, ver la parte más política y financiera de la convención. La Conferencia de las Partes se reúne cada 2 o 3 años y es la que toma decisiones importantes como qué especies deben estar reguladas por las CITES, si debe haber algún cambio de apéndice, ¿no? Si se va a cambiar una especie del apéndice 2 al 1 o viceversa, si sale alguna especie de los apéndices, y también pues toma las decisiones más importantes sobre cómo se va a regular el comercio de los diferentes grupos de especies que están incluidas aquí. Y bueno, también es importante
hablar sobre las exenciones que tiene la CITES. La CITES en su artículo 7 señala los casos en que las disposiciones de la Convención no son aplicables, ¿no? Estas exenciones corresponden, por ejemplo, a especímenes que se encuentran en tránsito o en transbordo. Esto quiere decir, si una especie, si México va a exportar una especie, no sé, a Tailandia, pero tiene que pasar por Estados Unidos, en Estados Unidos no se tiene que pedir los permisos, CITES y demás que avalan esta transacción. O sea, cuando están en tránsito o transbordo, pasan como viene y ya llegando al país importador ya se solicitan los permisos y demás, ¿no? Para especímenes que son preconvención, esto quiere decir que fueron adquiridos antes de que entrara en vigor las CITES o antes de que entraran en los apéndices de las CITES, tampoco estas requieren un permiso CITES, o sea, con un certificado que diga que esta se obtuvo antes de que entrara en vigor su regulación, es posible pasarla. También para artículos personales o bienes del hogar. Esto es, por ejemplo, si yo traigo unas botas de cocodrilo y estoy viajando, no tengo que llevar el permiso CITES de las botas de cocodrilo conmigo, ¿no? Una que es muy importante es cuando los especímenes son criados en cautiverio o, en el caso de las plantas, reproducidos artificialmente. Si la especie está en el apéndice 2, se exenta con un certificado de que fue criada en cautiverio o reproducida artificialmente, no necesita un permiso CITES. Pero, por ejemplo, en el caso de las especies más amenazadas, que son las del apéndice 1, estas son tratadas como si fueran especies del apéndice 2. Entonces, se vuelve posible hacer una exportación con fines comerciales y simplemente se saca el permiso especificando que ha sido creada en cautiverio y que no está poniendo en riesgo a las poblaciones silvestres, ¿no? También hay exenciones para intercambios entre instituciones científicas, justamente para no frenar la investigación, y en el caso de exhibiciones itinerantes como circos y zoológicos también. Entonces ahora sí ya vamos a entrar en materia, ya verán por qué todo este antecedente de las CITES y demás. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia de estas 3 especies que se distribuyen en México. Y bueno, con la que más se ha trabajado por mucho es que con el cocodrilo de pantano. Por aquí vamos a empezar. Y un poco sobre la historia de esta especie. Entre 1970 y 1975, que entró en vigor la CITES en 1975, CITES la incluyó dentro del primer listado que sacó sobre sus apéndices en el apéndice 1. Entonces no había manera de exportar ejemplares, productos y subproductos de esta especie con fines comerciales si venían del medio silvestre, ¿no? Y Estados Unidos también la clasificó dentro de su acta de especies en peligro de extinción. Esta acta también tiene varias restricciones. Si bien para las CITES era posible exportar una piel de algún cocodrilo apéndice 1, o sea, de un cocodrilo de pantano, digamos, criado en cautiverio, no era el caso en cuanto a las regulaciones de la ESA, de la Endangered Species Act, ¿no? por sus siglas en inglés. Esto no era posible, aunque los productos y subproductos de una especie que está clasificada en peligro de extinción vengan de cría en cautiverio o de vivero, no es posible que entren a Estados Unidos. Estados Unidos tiene prohibido importarlos. Entonces, bueno, esta era una restricción pues importante que va más allá de la de CITES, ¿no? Entonces, en 1982, en la lista roja de la UICN, la lista de especies en peligro a nivel global, se incluyó en la categoría de en peligro de extinción a la especie. Y en 1994, en nuestra legislación nacional, o sea, en la norma oficial mexicana 059, se incluyó en la categoría de rara. Ahora, como les comentaba, desde los 70s México estableció vedas sobre su aprovechamiento y comercio del medio silvestre, y entonces para el año 2001 ya se empezaba a ver una recuperación muy importante de las poblaciones silvestres de esta especie, ¿no?
tan era así que la UICN cambió a la especie de categoría ahora a una categoría de menor riesgo, y en la norma 059 se reclasificó como especie sujeta a protección especial. Entonces ya había pues indicios de que se estaba recuperando, ya se reconocía en diferentes listados y a diferentes niveles, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué la autoridad científica, la CONABIO, se involucró en esto? En 2001, bueno, por cierto, la CONABIO fue designada autoridad científica hasta el 2000. Y entonces, bueno, muy rápidamente, en cuanto así fue, en 2001 y bajo el escenario de ese momento, que les planteé hace un momentito, una empresa productora de pieles de esta especie, de cocodrilo de pantano, que era un criadero de ciclo cerrado, se acercó tanto a la autoridad administrativa como a la científica, la CONABIO, para solicitar su apoyo, pues considerando que la ESA, la Endangered Species Act, no permitía ninguna exportación a Estados Unidos, y esto estaba frustrando mucho su potencial de comercio, porque la piel de cocodrilo de pantano es una de las mejores pieles y es una de las más demandadas por la industria de la moda. Es una piel fuerte, fácil de moldear y fácil de manejar, entonces está reconocida como una de las mejores. Y si bien habían empresas de la moda como Gucci y demás que se acercaban a las granjas de ciclo cerrado solicitando las pieles, cuando se daban cuenta que Estados Unidos no podía importarlas, pues se venía abajo y entonces el negocio pues no podía proceder, ¿no? Y las granjas estaban bastante desesperadas de que no podían pues seguir produciendo y realmente hacer un negocio importante de esto. Entonces, esa fue una de las razones principales. Y como había justamente indicios de la recuperación de las poblaciones silvestres, pues buscaba nuestra ayuda para ver de qué manera se podía salir de estar considerada en peligro de extinción por la ESA y ya no estar tampoco en el apéndice 1 de la CITES, ¿no? Entonces solicitaron nuestro apoyo para revisar la situación de esta especie y aportar información para reflejar su recuperación y lograr el cambio en estos dos listados. Y bueno, pues además, principalmente las pieles que se comerciaban eran criadas en cautiverio, y nosotros sabemos que también esto tiene una limitada contribución a la conservación de la especie en su medio silvestre. O sea, no tiene ni una afectación, pero tampoco una contribución a la especie en el medio silvestre, ¿no? Entonces nos interesó entrarle un poco más a este tema para ver todos estos frentes, ¿no? Y entonces, bueno, también en muchas partes del mundo ya se estaba realizando rancheo, que ahora vamos a ver con más detalle en qué consiste, de huevos en el medio silvestre, con mucho éxito, y que promueven la conservación de estas especies. Entonces, nosotros pensamos, si las poblaciones están sanas, pues existe un potencial para promover un rancheo e involucrar a las comunidades rurales en la conservación y el uso sustentable de la especie y también del hábitat, ¿no? Entonces, como autoridad científica nos pareció pues un caso interesante al que pues, debíamos entrarle con más detenimiento. Y bueno, en ese momento era el contexto del comercio internacional. Entre 1975 y 2000, que fue más o menos cuando nos hicimos autoridad científica, para que tengan claro el escenario, se realizaron más de 80.450 transacciones de especímenes de crocodilianos a nivel mundial, sobre todo de pieles de cocodrilos, ¿no? Y México solamente representaba el 2% de las exportaciones de todas estas 80.450. Entonces, bueno, teniendo un potencial importante y una de las especies pues, más valoradas por la industria de la moda, pues no estaba haciendo realmente un papel relevante, ¿no? En el comercio de estas especies. En ese tiempo, México importó más de 33,000 pieles de cocodrilianos, principalmente de caimán crocodilos, ¿no? Y solamente exportó 270 pieles, o sea, muy poco, cuando realmente utilizábamos
muchas pieles, no aprovechábamos el potencial que teníamos a nivel nacional, sino que importábamos pieles de reptiles de otras partes del mundo, y también jugábamos un papel muy importante como reexportadores, principalmente de productos ya terminados. Lo que se hacía mucho y se sigue haciendo es que se importan pieles de cocodrilos, por ejemplo, de Asia o de Argentina o de Australia. Aquí en León, Guanajuato, las empresas que se dedican a manufacturar botas, zapatos, cinturones, bolsas y demás, las manufacturan y luego las reexportan a otras partes del mundo. Entonces, bueno, aquí creíamos que había un potencial para realmente hacer un uso sustentable de nuestras especies y contribuir a la conservación haciendo este uso sustentable, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos, no? Como autoridad científica, lo que hicimos fue coordinar un estudio que fue la determinación del estado de las poblaciones silvestres del cocodrilo de pantano en México y la evaluación de su estatus en las CITES para saber pues, si era correcto que estuviera listado en el apéndice 1 de la CITES y cumplía con los criterios para estar listado en este apéndice, o si era pertinente realizar una enmienda a los apéndices y proponer su transferencia al apéndice 2. Y bueno, este estudio fue realizado por el doctor Jerónimo Domínguez del Instituto de Historia Natural y Ecología de Chiapas y se publicó en 2005. ¿Qué dijo este estudio? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que la especie estaba presente en su área de distribución original, o sea, prácticamente o no prácticamente en todas las localidades históricas ya se tenía otra vez presencia de esta especie, ¿no? De lugares donde había sido extirpado en los 70s, pues ya se había recuperado y ahí estaba presente la especie. Se registraron 40 localidades nuevas para la especie y en ese momento la población se estimó en alrededor de 100,000 individuos en 396,000 y cacho de kilómetros cuadrados. Estos resultados se presentaron en la 18ª reunión del grupo de especialistas cocodrilos de la OMS, ¿no? Por ahí alguien tiene su micrófono abierto. Entonces, bueno, con todos estos datos, pues, tan alentadores y tan buenos, desde aquel año, desde el 2005, presentamos estos resultados a la ESA, a la Endangered Species Act de Estados Unidos, que era el principal objetivo por el obstáculo más importante que representaba, pero lo seguían revisando, nos pedían más información y así estuvimos un buen rato respondiendo a preguntas que nos hacían y dando datos duros sobre la situación de la especie en México, pero no se había realizado ningún cambio y el gobierno de Estados Unidos todavía tenía dudas. Entonces lo que hicimos fue que en el 2010, en la conferencia de las partes de las CITES, que tuvo lugar en Qatar, en Doha, en 2010, y era la 15ª reunión, México propuso la transferencia de esta especie del apéndice 1 al apéndice 2. Y la conferencia de las partes aprobó por consenso esta propuesta y se lograron transferir las poblaciones de la especie de Belice y de México, del apéndice 1 al apéndice 2, estableciendo como principio precautorio una cuota cero para el aprovechamiento de ejemplares silvestres, más bien para el comercio internacional de ejemplares silvestres por el momento, ¿no? Las poblaciones de Guatemala se quedaron en el apéndice 1 porque Guatemala argumentaba que ellos no tenían suficiente información para sustentar este cambio al apéndice 2. Pero Belice y México estuvieron de acuerdo en promover este cambio y la conferencia de las partes también estuvo de acuerdo. Entonces, a partir de 2010, el cocodrilo de pantano estaba en el apéndice 2. De esta manera, bueno, pues ya también teníamos un argumento más fuerte con Estados Unidos. Se sabía en el fondo que pues Estados Unidos tenía intereses comerciales y no le convenía que
el cocodrilo de pantano se pudiera importar en su país, porque estaba compitiendo con uno de sus especies, con el alligator, que también se mueven y se comercian muchos productos, pero las pieles de cocodrilo de pantano son mejores para como les decía, para la industria de la moda. Entonces sabíamos que estaban poniendo trabas un poquito orilladas o un mucho por estos intereses comerciales. Entonces, una vez que la CITES está reconociendo que las poblaciones de la especie ya no cumplen los criterios para estar consideradas en peligro de extinción y estar incluidas en apéndice 1, bueno, pues pensamos que sería un poco más sencillo y que ya no iban a tener más pretextos para poder hacer este cambio en la Endangered Species Act, ¿no? Entonces la historia sigue porque seguían sin ceder. Pero bueno, México empezó a tener una participación muy activa en el grupo de especialistas en cocodrilos de la UICN, dado que buscamos mucho la opinión de este grupo y de los expertos cuando estuvimos trabajando con el cocodrilo de pantano. Ellos avalaron esa propuesta de México y nos dieron recomendaciones muy interesantes en su momento. Entonces empezamos con esta actividad cada vez más cercana hasta que se decidió crear el grupo de especialistas en cocodrilos de México. Para la UICN también se creó en el marco de este grupo de especialistas en cocodrilos una región particular para tratar asuntos de México, ya que México estaba tan activo en esto, ¿no? Entonces, bueno, este grupo mexicano se fundó en 2010 y la intención era facilitar la comunicación y difundir los esfuerzos entre los expertos en conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de estas especies en México. Y hoy por hoy este grupo cuenta con más de 80 miembros, que son desde académicos, productores, empresarios, funcionarios públicos, de los diferentes niveles de gobierno y demás, ¿no? Tenemos un foro en línea donde nos estamos comunicando permanentemente y tenemos reuniones bianuales pues, para abordar temas varios de importancia para estas especies. También México, a través de Siquio Benítez, tiene la vicepresidencia de la región del CSG, de la región de Latinoamérica, y bueno, el objetivo de este grupo, uno de los más importantes al principio, era establecer un programa de monitoreo de cocodrilo de pantano, ¿no? Entonces, el grupo se puso a trabajar y se elaboró este programa de monitoreo con México, Belice y Guatemala, ¿no? Justamente para dar continuidad a este proyecto Copan que les mostré hace un momento y a las recomendaciones que nos hicieron en el marco de las CITES. Y bueno, para tener información actualizada sobre el estado y las tendencias de las poblaciones silvestres y seguir apoyando toma de decisiones sobre la conservación de esta especie. En 2011 se publicó este manual y bueno, pues tiene este muestreo estandarizado para justamente poder comparar datos y en el tiempo y no nada más en México, sino como les digo, con Belice y Guatemala. Se establecieron regiones para monitorear con unidades de monitoreo, rutas y sitios particulares. Y pues este método fue validado por 33 expertos y sirve para muestrear el hábitat y también para especifica el método para detección visual nocturna, el método de recapturas y de ubicación de nidos, ¿no? Entonces tiene todos estos detalles para que el método sea estandarizado y se pueda comparar fácilmente. Y entonces, regresando a la Endangered Species Act, porque todo empezó por eso, aquí está un poquito la historia de lo que pasó con esta acta. Entonces, para retomar un poquito, desde el 70 entró la especie a la categoría en peligro de extinción, no se podía exportar ningún producto,
en el 97, Estados Unidos informó sobre los requisitos para presentar ante el Congreso la solicitud para modificar la Endangered Species Act, porque ya había habido este acercamiento del gobierno de México desde antes. Y bueno, sabíamos que solo con esta modificación se podrían importar pieles de esta especie a ese país. En la Semarnat en 1999 ya había enviado una propuesta para modificar el acta que no fue aceptada. En el 2002 enviamos información adicional sobre el estado de las poblaciones y seguía sin ser suficiente para Estados Unidos. En el 2005, ya con el estudio Copán y todos estos resultados duros enfrente, México presentó formalmente la propuesta para reclasificar a la especie, y esto fue durante la 10ª reunión anual del Comité Trilateral para la conservación y manejo de vida silvestre con Canadá, Estados Unidos y México. Entre el 2006 y 2008, Estados Unidos publicó en su registro federal la propuesta que recibió de México, y México todavía envió información adicional a la consulta recibida por parte de la Autoridad Administrativa de CITES de Estados Unidos. Después, en 2010 y 2011, como vimos, se transfirió a la especie al apéndice 2 de la CITES. Se volvió a publicar esto en el acta federal de registro y se volvió a enviar información adicional. La situación era tal, porque seguían sin ceder por este asunto comercial, que incluso estábamos ya considerando poner el asunto a consideración de la Organización Mundial de Comercio, pues para que se resolviera más en este marco, porque ya no era un problema de no aceptar que las poblaciones de esta especie estaban recuperadas, ya era un problema realmente comercial. Entonces, estábamos por hacer eso, cuando finalmente, en 2012, después de 12 años de la primera propuesta de México, lograron, o los Estados Unidos aceptaron deslistar a esta especie de su acta de especies en peligro, ¿no? A partir de este año fue que ya se abrió el comercio de los cocodrilos, de esta especie de cocodrilo, al mercado de Estados Unidos. Y bueno, seguimos obviamente trabajando en la conservación y el manejo sustentable de esta especie. Ese era solo una parte de los objetivos, lograr que las listas de especies reflejaran el estado actual de la especie, pero nuestra intención obviamente era pues seguir trabajando con la especie y fortalecer el aprovechamiento sustentable y su conservación pues in situ, ¿no? en el país. Entonces, durante 5 años consecutivos se implementó este programa de monitoreo que les comenté a escala nacional. Se tuvieron 351 recorridos en 3.308 kilómetros en estos 5 años. La mayoría de los sitios tuvieron un hábitat bueno o muy bueno. Los ejemplares de cocodrilos tenían una condición corporal robusta, buena, y el 68% de los sitios tenía poblaciones en aumento. Como pueden ver, aquí incluimos las portadas de los reportes que salieron de estos monitoreos, y todos estos se encuentran en la página de la Conavio. Si quieren, después con mucho gusto les pasamos las ligas específicas para que los puedan bajar en caso de que estén interesados, ¿no? Y aquí se marcan, bueno, las 4 regiones de monitoreo que se establecieron en el país y que están encabezadas por coordinadores en las 4 partes que están pues realizando estos monitoreos de manera sistemática con base en el manual de monitoreo que se publicó, ¿no? Entonces, el tamaño poblacional, tendencias y distribución. Durante estos primeros 5 años, la tasa de encuentro permaneció en alrededor de 3.2 y 1.4 individuos por kilómetro. El hábitat potencial en 2016 se estimó en
bueno, son varias cifras que no sé qué tanto vale la pena clavarme en esto, pero el tamaño poblacional estimado ahora sí ya de manera más particular está en alrededor de 73.960 individuos silvestres y como les comenté hace un momentito, la tendencia general es ascendente en la población de esta especie, entonces el monitoreo ha dado resultados muy alentadores, la especie sigue recuperándose y sigue en excelentes condiciones, incluso aumentando, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, creo que todavía tengo un poquito, pero me tengo que apurar. Como les comenté, como principio precautorio, en el 2010, que se propuso transferir a la especie al apéndice 2, se incluyó una cuota cero para especies del medio silvestre. Durante la COP17 de la CITES en 2016, en Johannesburgo, México presentó la propuesta ya con base en todos estos datos del monitoreo y de que las poblaciones están sanas y siguen ascendiendo. México presentó la propuesta para eliminar esa cuota cero, para poder aprovechar ejemplares del medio silvestre y de ahí obtener productos y subproductos que pudieran ser comerciados a nivel internacional. Esta propuesta también fue aceptada por consenso y permitió el inicio de proyectos para el uso sustentable de ejemplares provenientes del medio silvestre. Entonces, a partir de entonces, con este grupo de especialistas mexicano que se creó, se empezó a trabajar en un protocolo de rancheo, otra vez para tener mucha claridad en lo que se quería. Se trabajó en conjunto con todos estos expertos y también con el grupo de la UICN, este protocolo de rancheo para el cocodrilo de pantano. Y bueno, la idea era obtener información detallada y estandarizada sobre las poblaciones de especies, nidos y huevos, a partir de los cuales estimar las tasas de aprovechamiento sustentable, ¿no? Y pues como base para guiar la extracción sustentable de los nidos y la incubación de los huevos, y justamente para poder obtener de estos huevos del método rancheo, las crías para poder vender. Entonces, bueno, después de 40 años de la prohibición, o sea, de la veda que estableció el gobierno mexicano en los 70s, en 2017 se hizo el primer aprovechamiento legal y sustentable de huevos de esta especie del medio silvestre. Este aprovechamiento lo hizo la UMA Cocodrilos de Chacchoven, que está en Quintana Roo, y pues fue, después de tanto tiempo, fue como el primer éxito grande pues toda la historia del cocodrilo de pantano y su recuperación, ¿no? Obviamente, todo esto se hizo con acompañamiento de expertos, de las autoridades y con base en este protocolo de rancheo que se fue trabajando en conjunto con todos los expertos relevantes en el tema. Y entonces se estableció un proyecto piloto justamente sobre sustentabilidad, sistemas de producción y trazabilidad de pieles de cocodrilo de pantano en México, que fue coordinado por Conavio y en colaboración con una ONG, Responsible Ecosystem Sourcing Platform, que ya no existe, pero que apoyó muchísimo también este proyecto desde un inicio. Su objetivo fue establecer un sistema integral de producción de pieles y derivados de esta especie con alta calidad, ¿no? Con base en su conservación y también la de su hábitat a través de este esquema de rancheo que se realiza solamente en comunidades que han sido registradas y áreas que han sido registradas como UMA, ¿no? Como unidad de manejo y conservación de la vida silvestre. Entonces son estas UMAs extensivas en vida libre donde se hace el rancheo, y que después pasan a UMAs, a UMAs intensivas donde, bueno, creo que ya me estoy adelantando un poco, pero se hace el rancheo de los huevos
como esquema sustentable, legal y trazable que procure una distribución justa y equitativa de los beneficios para los actores de esta cadena productiva, pero particularmente las comunidades locales. Lo que queríamos, y perdón por las bolas para explicarlo, lo que queríamos era que las comunidades también participaran en esto, también obtuvieran beneficios de contar con esta especie en el medio silvestre y de cuidarla y de tener un hábitat sano a través de este esquema de rancheo, ¿no? Entonces, algunas comunidades que se acercaron a nosotros con interés se registraron ante la Dirección General de Vida Silvestre como UMAS, y esta fue la manera en la que entraron a ser parte de esta cadena productiva, ¿no? De la cadena comercial de las pieles de cocodrilo de pantano, y para contribuir también a la conservación de la especie en el medio silvestre. Entonces, bueno, la colaboración, proyecto ha tenido la colaboración, pues, del gobierno, de las distintas autoridades del gobierno federal, estatal, de las granjas, de RESP y del grupo de expertos en México, ¿no? Entonces, ahora sí lo que me había adelantado, el rancheo. Este esquema de rancheo consiste en manejar nidos en el medio silvestre y aprovechar los huevos de estos nidos a través de estas sumas que les comentaba, para después, ahora sí, llevarlos a incubadoras, a estas humas intensivas, ¿no? Estas granjas, donde en estas incubadoras que todavía están en las comunidades, aquí se incuban los huevos, nacen las crías y se tiene un éxito del 90% de supervivencia en comparación con el 1% que se obtiene naturalmente. O sea, naturalmente si uno deja los huevos en el medio silvestre, el 1% de las crías se dan y sobreviven. Y si los huevos se llevan a las incubadoras, se tiene un 90% de supervivencia de las crías. Entonces, pues esto, obviamente, pues se pueden perfectamente obtener un porcentaje de los huevos del medio silvestre sin dañar absolutamente en nada a la población silvestre, dado que de cualquier forma solo es un porcentaje el que logra sobrevivir en el medio silvestre, ¿no? Entonces, si se sigue haciendo un monitoreo, y de requerirse, también está contemplado que un 10% de las crías que ya nacieron en las incubadoras sea regresado al medio silvestre para mantener, pues, una población en buenas condiciones, ¿no? Se tiene que seguir haciendo un monitoreo anual de los nidos y de la población de cocodrilos de pantano, justamente para ver si es necesario hacer estos ajustes y regresar un porcentaje de crías de nuevo al medio natural. Hoy por hoy el esquema consiste en solamente aprovechar el 50% de los nidos que se encuentran en el medio silvestre, y bueno, hay otros países, por ejemplo, en Estados Unidos y en Argentina, donde se toma el 100% de los huevos y de los nidos que se encuentran en el medio silvestre y se regresa, como les digo, solo un pequeño porcentaje al medio silvestre, y se ha visto cómo las poblaciones están sanas y en excelente estado, ¿no? Entonces, bueno, también desde el principio se hace este binomio de la huma extensiva con la huma intensiva, o sea, la granja, ¿no? Entonces, ya que nacieron las crías, estas cuando tienen alrededor de un mes, son vendidas a estas granjas de cría en cautiverio, en donde van a crecer para obtener ya pieles de alta calidad que lleguen al mercado internacional, y bueno, así se aportan estos beneficios a todos los involucrados en las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, esto fue en 2017, fue nada más para que vean el primer, como un evento de la entrega de las primeras crías nacidas crías del medio silvestre nacidas en cautiverio, en las incubadoras, cuando la comunidad entrega estas crías a la granja. Y como pueden ver,
bueno, aquí está el gobernador de Quintana Roo. El gobierno de Quintana Roo ha apoyado mucho este proyecto porque ve el potencial que hay, pues no solamente para beneficiar a las comunidades rurales ¿no? que tanto lo necesitan, o sea, se beneficia, como para conservar pues, las áreas donde se distribuyen, y no nada más a estas especies, sino a todas las demás que están ahí. Entonces, el gobierno de Quintana Roo ha estado apoyando mucho este proyecto y hoy por hoy pues son los que están sustentando que sigan estas actividades y que más comunidades se adhieran a este esquema de rancheo. Voy a tomar un poco de agua porque ya se me está lenguando la traba un poco. Entonces, bueno, los beneficios del proyecto, déjenme ver cómo ando de tiempo, porque creo que ya casi. Los beneficios de este proyecto pues son muchísimos, tanto de capital humano, financiero, social, natural y físico, ¿no? Los voy a tratar de mencionar rápido para que realmente vean por qué tanto interés en este proyecto y en impulsar este esquema de rancheo que apenas comienza, pero que ojalá logre realmente expandirse en nuestro país para, pues sí, para generar más beneficios a las comunidades y a la conservación. Entonces, bueno, este proyecto obviamente genera pues mucho más conocimiento sobre la especie y su hábitat, y se han fortalecido muchísimas capacidades técnicas de las comunidades pues para manejar a esta especie de manera sustentable, ¿no? Ha habido una compensación económica importante para realizar estas actividades, para el monitoreo y la vigilancia y la extracción y manejo de huevos y crías, y también para vigilancia en general, ¿no? Y para cuidar del hábitat completo de estas sumas, donde se encuentran estas sumas. Obviamente la compensación económica por la venta de las crías, se han generado empleos locales, pues se han desarrollado negocios, se han establecido redes de contactos y de expertos, y bueno, con todo esto se está promoviendo la conservación, como ya lo dije varias veces, del hábitat, y no nada más del cocodrilo, sino de todas las otras especies que comparten su distribución en estas áreas, ¿no? Y el panorama general otra vez de las exportaciones de México de esta especie. Aquí me voy a ir más rápido, pero lo importante es que vean en color anaranjado, estamos mostrando las transacciones ilegales de pieles de cocodrilo de esta especie, desde 1980 hasta 2018. En amarillo se ve las transacciones de pieles derivadas de la cría en cautiverio y bueno, y de otros y de origen desconocido. Pero aquí la parte que nos interesa que se vea es que al principio, cuando todo estaba prohibido, cuando las restricciones eran totales, pues lo que había, lo que realmente estaba en el mercado eran pieles de origen ilegal. Aquí se puede ver cómo estas pieles dominaban el comercio. Y a partir de, por ahí de 1996, 98, ya comienzan a haber muchas más pieles de origen legal, provenientes de granjas que el gobierno también estuvo promoviendo en su momento. Y bueno, las provenientes del medio silvestre todavía no se ven en estas gráficas porque apenas los ejemplares que se aprovecharon en el medio silvestre apenas están siendo pues criados en las granjas y todavía no se ve reflejado este asunto, pero bueno, aquí es nada más como para mostrar pues lo importante que es que se promueva el aprovechamiento sustentable y el comercio legal y sustentable de estas especies, y que no nada más se queden en las granjas de ciclo cerrado con los empresarios, sino que esto se aterrice a las comunidades locales y tenga beneficios mucho más allá, tanto para la gente
y estas comunidades como para la conservación de la vida silvestre en general, ¿no? Y ya muy rápido de las otras especies, porque ya me estoy quedando sin tiempo. El cocodrilo de río, también se incluyó en, pues aquí, sí, en 1975 la CITES lo incluyó en el apéndice 2, pero en 1982 lo transfiere al apéndice 1 porque las poblaciones estaban pues, verdaderamente en peligro de extinción. La UICN también lo clasificó en peligro de extinción en su lista roja, y en 1994 se empezó a ver también una recuperación. La UICN transfirió a la especie a la categoría de vulnerable, ya después de esta veda que muchos países establecieron y deben de estar en el apéndice 1, también comenzaba a tener indicios de recuperación como el cocodrilo de pantano. Y bueno, en México se incluyó en la categoría de rara en el 94, en la norma 059. Después, en 2001, se reclasificó como sujeta a protección especial en la norma 059. Y en 2013, Traffic sugirió, con un estudio que realizó para Conavio, revisar su situación también para una posible enmienda al apéndice 2. También habían, pues sí, varios indicios por todos lados de que algunas poblaciones en particular se estaban recuperando, y sugirió a la autoridad científica hacer una revisión como la hizo con el cocodrilo de pantano para ver la pertinencia de cambiarla o proponer su transferencia al apéndice 2, ¿no? En ese momento solo 2 subpoblaciones, una en Colombia y otra en Cuba, habían sido transferidas al apéndice 2 y todas las demás seguían reguladas por el apéndice 1 y seguía prohibido su comercio internacional. Y en 2019, apenas el año pasado, en la COP18 de la CITES, México llevó la propuesta para transferir a esta especie al apéndice 2 con información que se compiló de todos los expertos de este grupo mexicano que les comento, del grupo de especialistas mexicano. Se aportó información que fue suficiente para demostrar que la especie ya no está en peligro de extinción. Y como hicimos con el caso del cocodrilo de pantano, decidimos incluir una cuota cero para el aprovechamiento y comercio internacional de ejemplares provenientes del medio silvestre, igual por principio precautorio, y mientras desarrollábamos también un plan de monitoreo e implementábamos por unos años este programa de monitoreo para tener todos los elementos para estar seguros que si en algún momento se hace un aprovechamiento, pues no se va a poner en riesgo a la población, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo fue sentar las bases para replicar el esquema exitoso que ya había sido implementado con el cocodrilo de pantano y desarrollar, como les digo, el programa de monitoreo y aplicar un esquema de rancheo también, ¿no? Si es con el tiempo. Y otra vez, lo importante aquí es involucrar y beneficiar a las comunidades locales para que no nada más obtengan beneficios, sino también la especie y todas las demás que se encuentran en sus áreas. Respecto al caimán, el caimán ha sido la especie menos estudiada hasta el momento. CITES la incluyó en 1977 en el apéndice 2 y Estados Unidos en ese momento la clasificó como amenazada en su acta de especies en riesgo. Después, en el 86, la UICN la incluyó en su categoría de amenazada en la lista roja, y en el 94 también entró a la norma 059 como protección especial. O sea, esta especie no llegó a estar tan afectada como las otras dos, pues en general. Estaba en peligro, pero no de la misma forma que las otras dos, ¿no? Y bueno, en 1996 la UICN cambió a la especie a la categoría de menor riesgo. Entonces, pues hasta la fecha no se ha realizado una compilación de la información como la que ya realizamos para el cocodrilo de pantano y el de río, y pues se documenta que de 282 trabajos realizados entre
entre 1889 y 2010, solo el 3% se refieren a esta especie. O sea que aquí lo que tenemos que hacer es realmente pues generar mucho más información de la que tenemos y analizar la situación con esta especie, ¿no? Y bueno, algunas otras acciones. En 2018 la CONAMP publicó el Programa de Acción para la Conservación de Especies para todo el orden, crocodilia, bueno, para estas tres especies y esta subespecie. Y pues este PASE, se llaman, marca las directrices para el manejo y conservación de estas tres especies mexicanas. Y también este programa cuenta con un anexo que es un protocolo de atención a contingencias humano-cocodrilianos. Eso también es importante saberlo, ¿no? Las tres especies también resultaron prioritarias en un proyecto que realizamos junto con la Unión Europea, y entonces también se quiere analizar pues un poco más a fondo el caso, por ejemplo, del caimán, para trabajar con la Unión Europea y ver la posibilidad de promover también un aprovechamiento sustentable de esta especie y las demás en el país. Y esto ya para terminar es pues un anuncio. El grupo de especialistas en cocodrilos de la UICN eligió a México como país sede para su 26ª reunión mundial. Esta se tiene contemplada para realizarse del 1 al 6 de mayo del próximo año, si las condiciones de la pandemia lo permiten, en Chetumal, Quintana Roo. Originalmente se iba a realizar este año, pero la tuvimos que posponer y ahora se tiene esta fecha tentativa que esperemos se logre, y si no, pues ya se verá pues la necesidad de mover otro poquito. Pero si están los que nos están oyendo interesados en este tema, pues sería una maravilla. Pueden entrar a la página de la CONABIO, donde tiene todos los detalles sobre esta reunión mundial, que es la primera vez que México va a ser sede. Esperamos más o menos 400 expertos de más de 30 países, y pues se presentarán trabajos varios sobre la situación y conservación, tendencias y demás de las especies de crocodílidos. Y bueno, el tema de la reunión, México eligió que fuera aprovechamiento sustentable para la conservación, viendo cómo ha resultado exitoso este proyecto del cocodrilo de pantano y cómo a través de un aprovechamiento justamente se contribuye a la conservación. Pues queremos que en esta reunión se haga énfasis a estos esquemas y estos trabajos que han sido realizados en el mundo. El programa tiene alrededor de 90 presentaciones y conferencias magistrales, y bueno, de múltiples temas, ¿no? De investigación y conocimiento, conservación in situ y ex situ, temas socioeconómicos y de uso sustentable y demás. Y habrán talleres también y reuniones de grupos de trabajo, por ejemplo, de veterinaria, taxonomía, industrias, zoológicos, de la lista roja, y también habrá una sesión de pósters. Y bueno, nos encantaría que participaran en esta reunión, y por favor entren a la página de la CONABIO para averiguar un poquito más. Reflexiones, todavía había una más. Ok, entonces, bueno, pues como vieron, las primeras 2 décadas del siglo XXI han mostrado avances enormes, sin precedentes en el conocimiento de los cocodrilos mexicanos. Todavía nos falta abordarlo con más detenimiento, pero se han enfocado mucho en el conocimiento de estas especies, ¿no? Y bueno, la activa y constante colaboración entre expertos y actores de diversos sectores para fomentar la conservación de estas especies, creemos que ha sido la clave para su recuperación y pues para estar logrando hoy por hoy un uso sustentable pues de una de ellas, al menos en el medio silvestre, ¿no? Obviamente aún existen importantes retos por atender. Debemos asegurar la continuidad de los trabajos, pues tanto a mediano como a largo plazo, aprovechar mejor las nuevas redes y plataformas de conocimiento, fomentar una mayor integración con la academia, las comunidades locales y los pueblos indígenas, y también con las autoridades de los distintos niveles, ¿no? Estatales, municipales, federales, y muy importante, creemos, también la participación responsable del sector privado
de los consumidores finales y de la sociedad en general. Entonces todavía hay mucho trabajo por hacer y por supuesto seguiremos trabajando con estas especies y esperemos teniendo más historias exitosas que contar. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero no haberlos mareado y que haya sido clara la información. Entonces, pues no sé, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Paola, por tu presentación. Muy interesante, la verdad muy extensa para ser resumida en unos cuantos minutos. Y creo que me adelanté y ya se me andaba lenguando la traba. Pero estuvo muy bien, la verdad. Sí hubo varias preguntas, pero creo que tu colega Emanuel Rivera ya las respondió algunas. qué maravilla. Muchas gracias, Emo. Sí, entonces déjame ver si hay por ahí alguna sin resolver. Bueno, hay muchas felicidades, te felicitan. Muchas gracias por la información que están compartiendo. Las pláticas, aquí hay una de Diana Cristel. ¿Qué otras especies se ven beneficiadas en la UMA? Uy, son muchas especies que se pueden beneficiar de las UMAs. Por ejemplo, uno de los casos exitosos que también nos gusta mucho platicar es el del borrego cimarrón, que se maneja en UMAs en el norte del país y que esta especie está en el apéndice 2 y gracias a su caza y a la exportación de trofeos de caza, pues principalmente a Estados Unidos, Canadá, pero también de pronto a los europeos, pues se ha fomentado, pues primero un conocimiento muy extenso, un monitoreo también periódico y la conservación de esta especie y del hábitat. Entonces, pues gracias a estos beneficios que se obtienen de que vengan los cazadores y se lleven sus trofeos, las comunidades, además de que obtienen todos estos beneficios, pues han hecho cosas muy, muy importantes para conservar el hábitat y a esta especie y a las demás que comparten su distribución. Entonces, eso es un ejemplo de muchos otros que también los invito a entrar en la página de la CONABIO y específicamente de la Autoridad Científica CITES para que vean pues otras especies con las que hemos trabajado y otros proyectos y demás que se ven beneficiados, ¿no? También, no nada más especies animales, sino también de plantas y forestales y demás, ¿no? La caoba y cactáceas varias y demás. Son muchas las especies que aprovechando de manera sustentable se obtienen beneficios pues, para su conservación y para las comunidades y los demás actores de las cadenas de valor. Muy bien, Paola, muchas gracias. Tienes muchas felicitaciones. Gaby Ojeda dice muchas gracias. Qué información tan completa y rica. Se ha disfrutado mucho. Elka Ruiz, increíble plática. Muchas gracias. Felicidades. Y sí, dice Manuel que sí falta una. Sí, aquí Hugo DR dice, buen día, muchas gracias por la presentación a la profesora Mosig. Un tema relevante y controvertido al respecto. Quisiera preguntar, uno, ¿cuál fue el papel de la Secretaría de Desarrollo y Ecología en 1982 en la incorporación de México a CITES? Y dos, en términos de sustentabilidad, más allá de la industria de la moda, cuyos fines pueden ser frívolos, ¿qué otras industrias y comunidades se benefician o pueden aprovechar la crianza de cocodrilos? Y tres, ¿de qué manera se podría incorporar programas de ciencia ciudadana en el cuidado in situ de los cocodrilos en México? Híjole, fueron muchas. A ver si puedo más o menos responder algo de lo que me preguntaste. Lo del papel de la Secretaría de Ecología en 1982. La verdad, aunque sí, ya llevo un rato en esto y ya estoy bastante ruca, no estaba en ese entonces en la película. Fue hasta 1991 que México entró, como les decía, y pues sí, era la entonces Semarnat. Semarnat, bueno, la verdad no recuerdo bien. Lo que sé es que
pues la Secretaría de Ambiente en el momento, pues revisó la situación y todo esto fue para, como requisito, como les comentaba en un principio, para poder firmar el Tratado de Libre Comercio y primero asegurar que no se fuera a salir de control, por ejemplo, un comercio de especies de animales y de plantas, por no tenerlo regulado a través de esta convención como más general. Entonces, pues esa es una. Otra, pues sí, se puede pensar este asunto de que es frívolo el comercio de las pieles y el mercado de la moda y de, ¿no? la industria de la moda en general, pero pues si es el mecanismo para incentivar que se conserve y se aproveche de una manera sustentable estas especies, pues yo creo que la finalidad es lo de menos, lo que importa es hacerlo de una manera adecuada para que esto nos dé beneficios, ¿no? Y es realmente un incentivo porque lo que nosotros pensamos es que cuando no tiene uno un beneficio de cuidar y de aprovechar o de conservar pues el hábitat, no, o sea, es muy fácil que caiga uno que, no sé, transformar el suelo, ¿no? El cambio de uso de suelo y se dedique a hacer actividades agrícolas o ganaderas o se construya algo, o sea, uno necesita vivir de algún lado y qué maravilla poder vivir de conservar la tierra, conservar el hábitat, conservar a las especies y que esto nos genere un beneficio y además nos ayude a conocer a las especies que tenemos, que habitan y a valorarlas, ¿no? Nosotros creemos que, pues sí, que si bien el fin, pues yo no tengo unas botas de piel de cocodrilo, ni una bolsa, ni mucho menos, pero si esta industria de cierta forma puede promover esta conservación de las especies y estos beneficios para la gente que vive en este lugar, pues nos parece una maravilla. Obviamente también se come la carne de cocodrilo y lo ideal siempre, lo que se quiere y lo que tratamos de promover es que se utilice a todo el animal. Entonces, sí hay lugares en donde ya se está vendiendo y promoviendo el consumo de carne de cocodrilo. Seguramente las propias comunidades comenzarán a hacerlo y ya es como una cultura distinta pues del uso y de la conservación de los recursos para el beneficio pues propio y general, ¿no? Entonces, pues más o menos esa sería la respuesta. Ok. Muchas gracias. Tienes muchísimas felicitaciones. Muchísimas gracias. Personas. Muchas gracias. Ya hasta me estoy Tengo una quedando pregunta. ronca. Sí. Aquí tenemos otra rápida. Muy interesante la ponencia. La pregunta de Diana Cristel. Tengo una pregunta. ¿Por qué ha sido menos estudiado el caimán? Es una muy buena pregunta. En realidad empezamos con el cocodrilo de pantano por lo que les comentaba, que había esta granja, esta empresa que se dedicaba a producir pieles y son de muy buena calidad. O sea, yo creo que ese fue el motor. Estas pieles son de tan buena calidad que estas empresas de mucho dinero y demás se acercaban a las granjas y querían hacer pues la transacción para vender sus bolsas y sus botas y sus zapatos, carteras y demás muy, ¿no? Como Gucci y todos estos rimbombantes. Y había la traba de que estaba como especie en peligro de extinción en la Endangered Species Act y gracias a eso no se podía cuajar el negocio. Entonces, en realidad, los empresarios fueron los que animaron, por eso decimos, cuando hay un incentivo para hacer algo y para conservar, pues es lo mejor, no importa que sea para vender la piel. Estos empresarios financiaron, dieron parte del apoyo para hacer este estudio a nivel nacional, que no había, ¿no? Entonces el incentivo fue justamente poder comerciar las pieles de esta especie tan valoradas en el comercio internacional y sí, con una retribución económica fuerte. La triste historia de esta granja es que Estados Unidos se tardó tanto en reconocer que la especie ya no estaba
en peligro, y como les decía, no la cambió hasta 12 años después de que se empezó a proponer el cambio en esta acta, que un par de años antes de que se dieran los Estados Unidos, dijo, no más, porque, o sea, hemos estado intentando por todos lados, invirtiendo, haciendo todo lo posible, y es clarísimo que no están en riesgo estas especies y que es un tema meramente comercial, que dijeron, cerramos. Entonces, algo que fue promovido por ellos y que ha tenido pues ya muchos beneficios hoy por hoy, ya no pudo ser aprovechado por ellos mismos. Pero bueno, hoy por hoy la maravilla es que hay otras empresas y otras comunidades que sí están haciendo este uso, están beneficiándose a ellos y sobre todo a la conservación, que es lo que más nos importa a nosotros, ¿no? Sí, así es, Paola. Bueno, ya vamos con los últimos comentarios. Natalia Sánchez, Isabel Rodríguez, muchas felicidades, buena información, gracias por la ponencia. Fernando Rodríguez Quevedo dice, hola Paola y Alejandro, saludos desde Tabasco, medio inundado. Saludos. En el pasado 1997 se tuvo en Tabasco la 4ª reunión regional del Crocodile Specialist Group para América Latina y el Caribe, organizado por los fundadores del grupo como Luis Ziegler, Emanuel Muñiz, Beatriz Figueroa, Alejandro Cabrera, Marco Lascano, entre otros, siendo el parteaguas para todas las acciones para la conservación de crocodilianos en nuestro país, teniendo entonces el padrinazgo del buen James Perran Rose. Bueno, es un comentario de Fernando Rodríguez. Cierto. Cierto. Y por ahí había una pregunta de Víctor Carrasco. Gracias por su exposición, maestra Pau, y me permito formular la siguiente pregunta. En el caso de los pejelagartos, ¿cuál es el estatus actual en su condición y si esta especie se integra en la clasificación que precisó a inicio de su exposición? Saludos desde Tlaxcala. No, el pejelagarto es un pez, ¿no? De Tabasco. Como de ahí el peje, pero ese es un pez, no tiene nada que ver, nada más es el nombre porque por su aspecto podría parecer así como escamas, como de cocodrilo, ¿no? Como, pues sí, es el nombre común, pero no se incluye dentro de este grupo de reptiles. Ok, bueno, pues yo creo que damos por terminada la conferencia del día de hoy. Muchas gracias, Paola, muy interesante. La plática creo que nos deja muchas cosas en qué reflexionar, en qué pensar sobre este tema tan complejo que es el comercio de fauna silvestre, ¿no? Es muy difícil de regular. Sigues teniendo felicitaciones por todos Ay, lados. no, muchas gracias. Gracias por escucharme y por quedarse hasta el final. Estuvo larga y de pronto ya me andaba yo haciendo bolas, pero qué bueno que les interesó y que les gustó. Y con mucho gusto nos pueden escribir a nuestro correo, ya sea al personal o al de la ACCITES, y cualquier duda o material de estos que les haya interesado, con mucho gusto se los enviamos. Y si no, todo de todas maneras está en la página de la CONAFIO. Ahí lo sí, justo Emanuel Rivera está compartiendo el correo donde pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios. Muchas gracias. Con mucho y bueno, gusto. Los invitamos a todos también a la siguiente ponencia, que será el 17 de noviembre, con el título El papel del conocimiento ecológico tradicional en el estudio y conservación de la fauna, hábitats y ecosistemas vulnerables. No se la pierdan. Bueno, muchas gracias, Paola. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Que estén muy bien.